Hola a todos, todas, todes, bienvenidos aquí. Tenemos mucho que conversar, pero antes de eso tenemos una llamada que quiero atender. Hola, buenas noches. Hola, Jane. Hola. Gracias por seleccionar mi llamado. Me llamo Carolina. Hola, Carolina. Y te llamo porque tengo una hija adolescente. Y el otro día me llevó a su pieza y me mostró la bandera gay y yo no entendí en un principio, no quise entender. Y ahí ella me dijo, llorando, que era lesbiana. Y yo como que en el fondo de mi corazón lo sabía, pero no lo quería ver. Me puse a llorar también. Y necesito nuestra orientación. Yo la amo, quiero acompañarla, entenderla, pero la verdad es que no. A nosotros no nos formaron para eso, no sé cómo. Me preocupa protegerla. Eso. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tu llamada, tu testimonio. O sea, entendemos totalmente que mucha gente en sus casas quieren respetar, apoyar, aprender, pero no tienen las herramientas. Entonces, ¿cuáles son algunos consejos concretos que podemos dar a la Carolina para orientar su hija? Yo creo, bueno, lo primero es muy saludable manifestarle la voluntad a hijos, hijas, hijes que padres y madres quieren entender y quieren apoyar y no justamente estigmatizar o patologizar o tratar como un problema a solucionar, sino que quieren entender y efectivamente apoyar a sus hijos o hijos, hijas en el descubrimiento de su identidad. Yo creo que eso es lo primero, la comunicación, decirle como hija, te quiero entender y por lo tanto, o sea, te quiero apoyar y por lo tanto quiero entenderte, ¿no? Entonces yo lo primero que haría en el fondo es eso, y por supuesto informarse, buscar información, no quedarse con los estereotipos, los sesgos que uno trae de antes, ¿no? Porque vive en una sociedad y en una cultura bien conservadora. Entonces yo creo que buscar información, buscar redes, hay muchas organizaciones sociales que trabajan estos temas. Beni, ¿trabajas en esto en tu organización? Sí. Bueno, aparte de mucho amor también, yo creo que hay que decir eso como la base, pero aparte de eso, ¿hay más estrategias? Bueno, complementando todo lo que dice Emi, yo creo que son muchas cosas las que hay que considerar cuando nuestros hijos, hijas nos cuentan algo así, ¿no? Están contándonos algo que probablemente ya les ha tomado mucho tiempo poder llegar a decir. No es algo que de un día para otro las personas nos demos cuenta y digamos, sí, ahora yo sé quién soy, sé cuál es mi identidad, sé cuál es mi orientación sexoafectiva y entonces ahora voy y lo digo inmediatamente. Hay un proceso, hay una elaboración, hay un miedo muchas veces asociado a eso. ¿Cómo le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿A quién? Y por sobre todo, ¿cuál va a ser la reacción? ¿A quién? Eso es muy bueno. O sea, escogió su madre, entonces tiene que sentir privilegiada de haber recibido esta información. Totalmente. Y en ese sentido, yo creo que hay algo que se nos olvida a veces como sociedad adulta, en esta sociedad adultocentrista en la que vivimos, y es que niños, niñas, jóvenes también tienen, y por sobre todo tienen algo que decir respecto de lo que necesitan. Y si eso que necesitan... Escuchar es muy importante. Exacto, preguntarle. Yo estoy aquí, soy tu mamá, soy tu tía, soy tu lo que sea, y quiero apoyarte, y quizás no tengo todas las herramientas porque, como bien decía en la llamada telefónica, no nos educaron, no nos formaron en esto, pero quiero hacerlo y dime, ¿qué necesitas tú? Preguntar, dar vuelta a esa pregunta. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo te ayudo? Exacto. Eso es crucial porque a veces olvidamos, porque como decía recién, la sociedad adultocentrista, olvidamos que las niñeces y las juventudes también tienen una voz y tienen algo que decir respecto de lo que les concierne, ¿no? Yo creo que eso también es algo súper relevante. No sé qué opinas. Sí, yo a eso venía a agregarle que a veces ocurre que los papás o los mapadres, desde esta posición como de querer ayudar y de querer, con todas las buenas intenciones del mundo muchas veces, caen en como
proyectar sus propias inseguridades en el hijo, ¿cachai? Como esto de, mira, yo quiero que tú te cuides, el mundo es tan peligroso, te pueden hacer algo. Y eso, que si bien es cierto, esas inseguridades que tienen los padres las pueden trabajar ellos mismos incluso en terapia. Ellos como padres, al tener un hijo LGBTI, que desde esta desinformación, desde esta ignorancia tal vez, y desde estas ganas de querer ayudar, creo que estas inseguridades, dejémoslas en terapia, dejémoslo con los amigos, pero no podemos proyectárselas a los hijos, porque los hijos en este momento necesitan que el padre, la madre, sepa que está orgulloso. Nosotros como padres tenemos que tirarle este mensaje como de orgullo más que este mensaje de miedo, porque es verdad que vivimos en una sociedad todavía LGBTI-fóbica, pero los hijos lo saben, ¿cachai? Eso sí lo saben. El tema es que eso tenemos que tirarlo a terapia y que los hijos estén desde esta posición más orgullosa de los padres, como, oye, mira, mi padre me acepta, qué bonito. Qué bonito. Eso que dice, no sé si ¿Sí? puedo complementar Obvio, lo que dice, por supuesto. pero me surgen muchas cosas a propósito de eso también. ¿Cómo es que a veces se asume que ese niño tiene que ir inmediatamente a terapia? Como Claro, hay que total. llevarle a especialistas para que... Y en realidad muchas veces, como dices tú, quien necesita terapia son su mamá, papá, su círculo, para poder entender y acompañar. Esperemos llegar a un momento en la sociedad donde no necesitemos eso, por supuesto, no necesitemos que nadie vaya a terapia para acompañarse. Pero hoy día, y buscar redes, no solo organizaciones, bueno, en ese sentido Espacio Seguro es una organización, pero también redes De todo tipo. por ejemplo, donde se junten familias que estén pasando por lo mismo y que puedan compartir distintas experiencias. Eso es súper... Hermoso. Sí, es muy importante. Y eso es muy nutritivo, disculpa Jane, porque realmente yo creo que, en particular cuando se está saliendo del closet, se está descubriendo su identidad en un periodo como la niñez, la adolescencia, es gravitante contar con el apoyo de tu familia, porque ahí se va formando mucho de lo que es la seguridad, la autoestima, y realmente si en esa etapa de tu vida tu familia te da la espalda o comete algún acto discriminatorio, ya violencia, marca de por vida. Y por el contrario, contar con el apoyo de una familia informada que busca entenderse con otras familias es gravitantemente distinto para después el adulto o adulta que va a ser en el futuro. Exacto. Bueno, ya mencionaste por aquí LGBTI, que ahora se agrega QA más y otros más. Hay muchas personas que están mirando que yo creo que se complica con eso mismo, la terminología. Quieren saber, quieren poder hablar correctamente de todos estos términos, pero no lo saben. Vamos uno por uno. Okay. L, tú dijiste. L es lesbiana. G. G es gay. ¿Ya? B es bisexual. T es trans. I es intersexual. LGBTI. Q es queer. A es asexual o romántico. Y el signo más habla de todas las otras orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Yo creo que perdón, es importante como... Porque a mí me pasa mucho, me ocurre mucho que me dicen, ya, pero ¿por qué tanta letra? ¿Por Eso. Sí, ¿por qué tanta letra? Y en el fondo, este acrónimo LGBTQA+, se creó o se empezó a hablar de porque antes se hablaba del orgullo gay. Del orgullo gay, de las fiestas gays, de la marcha gay, como si el único espécimen distinto a lo heterosexual fuera lo gay. Cuando en realidad las personas LGBTIQA+, empezaron a decir, oye, yo no soy un hombre gay, no soy un hombre hetero, no soy una mujer hetero, soy una mujer lesbiana, por ejemplo. Yo soy una persona bisexual, yo soy una persona trans. Y desde ahí la importancia del acrónimo para visibilizar justamente todas las identidades de género y orientaciones sexuales diversas a lo normado de hoy en día, que es lo heterosexual cis. Y quiero hablar de eso, porque en el primer capítulo que tuvimos de este programa explicamos en lujo detalle, si lo quieren ir a ver en YouTube lo pueden, sobre cuál es la diferencia entre orientación e identidad. ¿Quién nos quiere explicar esa diferencia? Porque esta sigla incluye dos cosas, las orientaciones y las identidades. Penny. Vamos complementando, ¿no? Complementarnos, sí, Yo hicimos creo. como un... Sí, ahí tú y yo. A ver, es súper importante entender que todos estos aspectos son tremendamente importantes y tienen que ver con nuestra identidad, ¿vale? No son cosas que vayamos eligiendo, no son caprichos que se nos ocurren o cosas que de un día para otro dijimos, hoy día quiero ser pansexual o panromántica, que sería mi caso, por ejemplo, sino que la sexualidad es dinámica y es parte fundamental de nuestra identidad, ¿ya? Entonces,
dentro de eso nos encontramos con categorías o con dimensiones como la orientación sexoafectiva. Antiguamente se hablaba solo de orientación sexual, hoy día hablamos también de orientación sexoafectiva, porque explicarlo de una manera para que se entienda, se creía que si mi orientación sexual estaba dirigida, por ejemplo, hacia hombres, ¿no es cierto?, tanto mi orientación, tanto mi atracción sexual como mi atracción más romántica, emocional, iba a estar todo dirigido hacia el mismo tipo de persona, hacia el mismo género. Hoy día se sabe que esos como que fueran por dos carriles separados, que no necesariamente están de la mano. Yo puedo tener mi orientación romántica puesta hacia mujeres, por ejemplo, y mi orientación sexual puesta hacia hombres, o hacia hombres y mujeres, y así las mezclas son infinitas, como sabemos que es todo en la sexualidad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la atracción que vamos a sentir hacia personas, que pueden ser personas hombres, mujeres, hombres y mujeres, personas no binarias, y así también, nuevamente, un montón de posibilidades. ¿Qué cosa me parece súper relevante mencionar en torno a la orientación sexoafectiva? Y que para complementar también, devolviendo un poco a la llamada, pero a todo lo que vamos a seguir hablando, es que a veces las familias, me ha tocado acompañar a muchas familias en estos procesos, asumen o tenemos esta idea como sociedad de que la orientación sexoafectiva es algo que podemos recién descubrir en la adolescencia o en edades más tardías. Y la orientación sexoafectiva es algo que podemos ir descubriendo y redescubriendo a lo largo de nuestra vida en cualquier momento, a cualquier edad. No hay una edad, porque a veces pasa que la familia dice, no, es que es muy chica, es muy chico, es muy chique. ¿Cómo vas a ver cuál es su orientación sexoafectiva? Y ahí a mí me gusta devolverle la pregunta a la gente. ¿A qué edad supieron ustedes cuál era su orientación sexoafectiva? Porque ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí, no, ahí puede ser más temprano. Entonces, yo creo que es importante entender que este proceso de descubrimiento puede ser a cualquier edad, y por eso a veces las familias ponen más barreras sin querer hacerlo necesariamente, porque sienten que es una edad muy temprana para saber algo tan relevante, cuando a cualquier edad podemos conocernos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, allá está la diferencia entre la orientación y la... Ahora solo hemos hablado de la orientación sexoafectiva. Entonces, te dejo la identidad de género. Sí. Yo primero, solo como contexto, como si uno mira esto desde la perspectiva de los derechos humanos, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género son categorías protegidas de discriminación, es decir, son motivos por los cuales las personas pueden vivir discriminación. A mí me gusta agarrar estos tres conceptos: orientación sexoafectiva, sexual afectiva, identidad de género, expresión de género, porque creo que ilustran mucho para entender los distintos planos en los que uno puede desarrollar su sexualidad. La identidad de género tiene que ver con, y es como la definición que existe de repente en el derecho internacional, el cómo yo percibo mi propia percepción respecto de mi género, como mi visión individual respecto a mi género. Es decir, si yo me percibo como una mujer, me percibo como un hombre, como una persona no binaria, etc. La orientación sexual es lo que bien decía, la orientación sexual y afectiva es lo que decía Penny, o sea, tiene que ver con mi vínculo con los demás, con cómo yo me relaciono, cómo yo me siento atraída. Sí. Y la expresión de género es un concepto que a veces se suele manejar poco, pero es cómo yo me muestro al mundo, cómo me visto, cómo me comporto, las maneras que uso al hablar. Y aquí hay que poner mucha atención, porque a veces, por ejemplo, las personas trans, si yo me identifico como una mujer trans, se nos exige una expresión de género totalmente apegada al ideal que tenemos como conservador a veces de lo que es una mujer. Y aquí yo quiero ser muy claro, o sea, la expresión de género, las personas tienen el derecho a expresarse como quieran, sin importar cómo se identifican, ¿no? Entonces creo que ahí hay que entender muy bien. No le debes feminidad a alguien por identificarte como mujer. Exacto. No van de las manos, que a veces se asume que una te lleva a la otra necesariamente. Y como decía la Emi, yo he visto esa demanda mucho más fuerte hacia las personas trans. Tienes que comportarte como mujer. ¿Y qué significa ser mujer? Muy femenina. Y eso nos afecta a todos, ojo, porque una persona heterosexual lo que se le exige, de partida se le asigna su género en función de su sexo biológico, es decir, de su genitalidad. Entonces, por ejemplo, se dice, ya, naciste, eres hombre. Y tienes que ser un hombre heterosexual, te tienen que gustar las mujeres, y tienes que expresarte como hombre heterosexual de determinada forma. O sea, la masculinidad, tienes que ir a hacer el canchero, etc. Y estas categorías tan rígidas, cuando las entendemos de forma rígida, también terminan como de alguna manera oprimiendo o obligando a comportarse de cierta forma a las personas heterosexuales. O sea, que este tipo de cosas sean rígidas, no solamente nos afecta a las diversidades sexuales. Para todas las personas es un problema que no nos dejan expresarnos libremente. De los seres humanos, pero es impresionante que todo esto hemos aprendido hace muy poco. O sea, todos los que están escuchando
uno en la casa, obviamente son muchos términos nuevos que están dando vuelta, pensando que hace solamente 31 años, o sea, la homosexualidad era todavía como considerado enfermedad. Y recién la OMS ya lo libera de ese estigma y al final hemos corrido mucho terreno en estos años y yo encuentro los avances fantásticos. ¿Cómo surge todo este movimiento del orgullo y reconocer cada letra dentro de la sigla? ¿Cómo ha pasado eso? A ver, bueno, o sea, es muy potente esto de que efectivamente hace 31 años recién se quitó del listado de enfermedades mentales. O sea, hoy día personas que están vivas, muchas, crecieron con la idea de que ser LGBTI es una enfermedad. Por eso todavía hay tanta discriminación y por eso, o sea, la discriminación a mí no me gusta verla como algo caso a caso, ¿cachai? No es como que yo recibí discriminación o que... No, es sistemática. Sistemática justamente por esto, porque somos un pecado todavía para algunas religiones. Éramos considerados enfermos mentales. Hasta el día de hoy en más de 72 países del mundo somos ilegales todavía. Entonces la discriminación no es aislada, es sistemática, ¿cachai? Y justamente como era sistemática, en el año, si no me equivoco, no quiero aquí, pero creo que era el 69. Sí. Sí. En el 69 ocurrieron los disturbios de Stonewall. Y los disturbios de Stonewall Stonewall era un lugar en el que personas LGBTI se juntaban. Y esto es muy importante recalcar, que eran personas LGBTI, pero marginadas. ¿Okay? Nosotros, desde el feminismo también, se habla de un concepto que es la interseccionalidad, de que existen grupos discriminados dentro de otros grupos ya discriminados. Sí, gran término. Y en Stonewall, en este bar, se juntaba gente LGBTI más discriminados, o sea, gente negra, gente LGBTI, mujeres trans, ¿sí? O sea, no estaba en esa época el hombre blanco gay, por ejemplo, en esos bares. Y de ahí, producto de esta discriminación, los policías de la época de esto en Nueva York llegaban y siempre, no sé, los metían presos sin ningún motivo, hacían arredadas ahí en este bar y qué sé yo, hasta que esta señorita que está mostrando, Marsha P. Johnson, se enojó un día y tiró el primer botellazo. Y de ahí... Aquí nomás. Aquí nomás, estoy aburrida. Y de ahí empezaron, o sea, después de ese botellazo, empezaron policías versus personas LGBTI a tener estos disturbios que se llaman, ¿ok? Pasaron la semana y a propósito de este incidente, las personas de este bar, y después se iban juntando más, empezaron a salir a las calles a reclamar por sus derechos. Estaban hartos de esta situación y eventualmente organizaciones, otros lugares, etcétera, empezaron a sumarse a estas manifestaciones. Y al año siguiente de este disturbio celebraron la primera marcha del orgullo en el mundo de Nueva York, para conmemorar este día épico en la comunidad LGBT. Y eso marca en el fondo que junio sea el mes del orgullo, ¿no? Y que cada año cobre más fuerza. Yo recuerdo hace 10 años fui a la marcha y había pocas personas y hoy en día ya es una gran celebración y un gran evento, digamos. No, y es hermoso, es hermoso. Sí. Y ahí creo, Jane, que es importante como considerar qué es el orgullo, porque mucha gente cree y alega como por qué van a bailar, ¿cierto? O se van a desnudar a las marchas. Y en el fondo el orgullo lo que es, no es ir a carretear solamente a las calles. El orgullo es, o sea, la persona que quiere ir a carretear, carretea y feliz y que baile, pero lo que es el orgullo es ir a conmemorar. Este sentimiento de que yo estoy bien por ser quien soy, finalmente. Exacto. Soy una persona que tiene el mismo derecho a sentirse orgullosa que las personas heterosis. Sí. Exacto, y hoy en día hay más y más referencias reales, porque hace no tanto, o hasta ahora, todavía hay estas referencias en los medios de estereotipos, de la comedia que hacen todo un chiste. Para ti ha sido importante tener estos nuevos referentes, por ejemplo, los más recientes en Sex Education o Heartstopper, donde lo recomendamos para que lo vean. Pero por ejemplo, yo creo que con esos ejemplos que das tú, Jane, se ve mucho la diferencia respecto a lo que estaba contando Juancri. Por ejemplo, un momento, el 69, donde la población LGBTI, o sea, en el fondo, caen disturbios con las policías porque había todo un aparato policial legal que perseguía, que nos trataba como criminales. Y hoy día tenemos representación en
en series, en la cultura, en la política. Entonces, en la política. Hemos caminado muchos pasos desde esa criminalización, marginación absoluta hasta ahora, gracias a que nos hemos organizado, nos hemos levantado. Entonces, para mí, realmente es muy emocionante pensar que ahora hay una juventud que crece con estos nuevos referentes culturales, pero también recordar el orgullo, recordar sus orígenes, claro. que justamente la marcha Pillón, son la Silvia Rivera, activistas travestis luchando como por la precarización que vivían en las calles. Me hace pensar también hoy día en todo lo que nos queda por avanzar. O sea, hoy día, si bien con todos estos pasos siguen habiendo muchos crímenes de odio, falta mucha educación, entonces como que a mí me sirve para poner en perspectiva, recordar esta historia, este hito, cuánto hemos avanzado, total. Pero cuánto nos quedan por avanzar. Y sabéis que, Emilia, perdón, pero no, justamente es bacán lo que habláis, porque en el fondo que hoy día existan referentes LGBTI es a propósito de esta lucha. No es como que gracias a los referentes hoy día estamos más aceptados. Claro que sí, claro que es como un círculo, ¿cierto? Pero es producto de esa lucha que empezaron a existir estos referentes. Y desde ahí, claro, nosotros crecimos, y para atrás, digamos, crecimos con referentes como Tony Esbel, como Jerko Puchento, como el Cochihuas. Versus hoy día que tenemos referentes, bueno, aquí está saliendo Daniela Vega, que es tremenda referente para la comunidad trans y para la comunidad LGBTI en general. Y estas series, como estábamos hablando, como Heartstopper, Sex Education, etc. Porque eso, ¿por qué es importante el referente? Es porque le dice, como uno como persona LGBTI, adolescente, niña, ve a este referente y dice, oye, como mira hasta dónde puedo llegar. Ya no solamente soy un chiste, una burla, ¿cachai? Es como, mira, o sea, la Emilia, claro, primera diputada trans, como yo también soy trans, puedo llegar a ser diputada. Me encanta. ¿cachai? Y tú hablaste mucho de los derechos. En el segundo bloque tenemos que separar algunos minutos, pero en el segundo bloque vamos a entrar de lleno de todo, de los derechos, así que nos vamos a separar un par de minutos, pero no se despegue de las pantallas, estamos de vuelta muy pronto.